Entonces este domingo tendríamos la evaluación parcial y el próximo domingo tendríamos la evaluación de logros. Entonces ya saben, ustedes tienen que prepararse, tienen que revisar toda la información. Les voy a dar hasta el día miércoles de la próxima semana para que presenten lo que es las tareas y todos las tareas o sea, las tareas más que nada que estén con algún retraso. Entonces ustedes ya revisen qué tareas les está haciendo falta. Yo de igual forma voy a estar revisando todo lo que haga falta de documentos para que ustedes ya entreguen todo y no tengan ningún problema. Porque nosotros enseguida tenemos que entregar, a ver, tener 24. Nosotros tenemos que entregar enseguida los portafolios y tienen que estar ya con las notas y toda la información documentada y lista para poder presentarse. A ver, el día de hoy les voy a indicar la última clase y vamos a revisar también ya prácticamente lo último que tienen que hacer para terminar el módulo. Bien, chicos, entonces habíamos estado viendo en el transcurso de las clases lo que hemos ido avanzando es acerca habíamos visto, recuerden que es el comercio internacional, que es el comercio exterior, viendo las diferencias que tiene cada uno de ellos y en qué se relacionan también, como para que ustedes puedan ponerse al tanto y tomar una idea de a lo que refiere el comercio exterior. Luego armamos todo lo que es ustedes mismos armaron todo lo que es el vocabulario, en el glosario de términos que se relacionan al comercio exterior, que es algo sumamente importante para poder manejarse adecuadamente en una negociación y más que nada comprender los términos que se manejan en el comercio exterior. Luego vimos el tema de aduanas, cómo es el trámite de aduanas aquí en el Ecuador para una importación. Vimos lo que es la importación y la exportación, recuerden, vimos la balanza comercial, vimos dónde investigar toda esa información, qué entidades son las encargadas de manejar estos temas de comercio exterior, exportaciones aquí en el Ecuador. Y bueno, hoy día lo que veremos es ya el tema de exportación netamente, siguiendo y analizando todo el proceso de exportación, tal como lo plantea ProEcuador, que es la organización o la entidad pública la cual fomenta la exportación y la importación de bienes desde el Ecuador. Entonces, no sé si tienen alguna duda, tal vez. Tal vez alguien alguna duda, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Bien, lo que vamos a ver hoy, como les decía, es el tema de exportación, todo el proceso de exportación. Y la clase que vimos la semana anterior, la que no pudimos conectarnos, es la clase que no pudieron conectarse, es la clase de, ah, se me fue el nombre, perdón, logística, en la cual se analizan todos los medios de transporte que se emplean para lo que es la exportación para los temas comerciales. Logística, es importante entender eso, igual les había subido en la plataforma, tienen unos videos de herramientas para el cálculo de contenedores. De eso les voy a hablar igual en un momento para que más o menos puedan comprenderle de qué trata esto del manejo de contenedores, que en verdad es algo que debemos conocer y que les va a servir mucho, la verdad. Muchas veces no tenemos idea de los tipos de contenedores que existen, cómo se calcula el llenado de un contenedor, cuánto yo puedo llenar en un contenedor y eso cuánto me va a costar. Entonces, más o menos ahí les van ustedes a revisar y ahí ustedes pueden conocer cómo se maneja y cómo se calcula el tamaño y los volúmenes que se lleva en un contenedor. Esta es una de las partes muy importantes en el comercio exterior y como les decía, lo importante que ustedes deben manejar, lo fundamental que ustedes deben manejar es conocer los bases que les permitan en caso de que laboren o que desarrollen una operación de exportación, conozcan qué se debe tomar en cuenta y no tengan luego problemas de que alguien tal vez que tiene un mayor conocimiento o tal vez le hizo falta algún conocimiento en algún punto pueda no estar haciendo las cosas adecuadamente, ¿no? Bien, bien, entonces, si están viendo la pantalla, ¿no?
Bien, vamos a ver el proceso de exportación en el Ecuador. Entonces, como les decía, cada país tiene sus normativas y tiene sus legislaciones correspondientes a la exportación e importación de productos. No se olviden que habíamos visto también el tema de aranceles, que eso corresponde al tipo de producto y a la cantidad de producto que yo vaya a importar. Los aranceles, así como el Ecuador tiene planteados aranceles para algunos productos, también existen países, mejor dicho, también los países, otros países pueden tener también sus aranceles establecidos para el control de las importaciones. No se olviden esta parte, ¿no? Que tenemos nosotros que estar claros en lo que es país de origen y país de destino. Entonces, tanto en el país de destino, eh, cada país de destino va a tener su normativa, va a tener sus limitaciones para el ingreso de productos, tanto así que incluso Estados Unidos tiene, por ejemplo, sus limitaciones de importación. A China le impuso aranceles a la importación, a ver, le impuso aranceles a China para la importación, o sea, desde Estados, para la compra para que las personas de Estados Unidos compren aluminio, hierro y acero de China, porque el producto que venía desde China venía más económico. Entonces, según la administración de Trump, ellos necesitaban esa protección y necesitaban tener implementar esos aranceles para para evitar que su industria sea afectada. Entonces, incluso los países más grandes tienen estas restricciones de importación. Si nosotros nos quisiéramos poner a exportar rosa a Colombia sería un poco complicado porque ellos también producen rosa. Entonces ellos también van a estar protegiendo ese producto de la importación porque nadie va a querer que ingrese un producto que puede competir con los precios y los productos que ellos mismos están especializándose y buscando generar la, esta línea comercial. Bien. Exactamente, esa es la definición. ¿Y cómo crean estas leyes? ¿Cómo se evidencian estas leyes? Mediante los aranceles. Los aranceles son impuestos extras que se les pone a los productos que van a venir desde fuera. Más caros que los que se están produciendo en el país. Ese es un riesgo mucho que nosotros nos manejamos porque el país no produce muchos productos y porque además como estamos dolarizados nuestra mano de obra es la más alta de nuestra zona. Si ustedes se fijan en la mano en el salario básico en Colombia está en alrededor de, ¿sí estoy hablando? ¿Sí suena? Sí. Está en alrededor de $280, por ejemplo, acá en Colombia. Mientras que aquí estamos ya cerca de los 400. Y lo mismo en Perú, está cerca de los 310, 350. Y aquí miren que estamos en $400 ya con el salario básico. Entonces, mientras más barata es la mano de obra, más barata es la producción. La mano de obra puede representar un porcentaje altísimo en los costos de producción y esa es una línea por cual las empresas buscan disminuir la mano de obra, el costo, el valor de la mano de obra. Entonces, bueno, ahora nosotros como ya vemos esta parte de las restricciones que vamos a encontrarnos en cada país, tenemos que saber y reconocer quiénes van a intervenir en una exportación. Tenemos, por ejemplo, los proveedores, el importador, o sea, la persona que nos está comprando. Tenemos el banco comercial, con quien vamos a hacer las transferencias. Muchas veces, por ejemplo, hay que tener cuentas internacionales. Hay varias formas aquí, ya vamos a ver cómo hacer el cobro de una exportación. Los seguros, que como habíamos visto igual en el proceso de los Incoterms, que eso se me ha olvidado también que habíamos visto. En el tema de los Incoterms ya habíamos visto que también hay esta necesidad de mantener los seguros, ¿no es cierto? Tenemos la compañía de transporte y el agente de carga. Tenemos el Servicio Nacional de Aduanas, o sea, cumplir todo el tema de documentación e información necesaria. Tenemos las certificaciones y empresas certificadoras que nos permitan exportar y que el producto ingrese ya en el país de destino. Y tenemos el agente de aduanas. Bien, más o menos unas de los grupos o personas que intervienen en la exportación.
Bueno, ahora, ¿qué requisitos tenemos para exportar? La verdad no son muchos si lo vemos a breves rasgos, ¿no es cierto? Son solamente tres requisitos, podríamos decir, en los cuales nosotros nos debemos basar para poder exportar. Primero el RUC, que ese es un tema que se debe sacar el RUC de exportador. Listo, ese es un paso eh, fácil, podríamos decir. Luego hay que adquirir el certificado de firma digital para poder tener el certificado digital de la firma electrónica, es decir, te dan un código en el cual dice que tu firma electrónica es la correcta y con eso no es que tienes que irte a China a firmar el producto que recibieron en China. Y esta firma electrónica se puede hacer en dos empresas que son el Banco Central del Ecuador mediante el registro civil y después podemos también hacerlo en FedExport, en Security Data, que nos permite igual manejar esta firma electrónica como que, o sea, que certifica que en realidad es nuestra firma, te hacen revisar, te hacen hacer los papeles para que tu firma ya sea electrónica. Y es como una imagen certificada, ¿no es cierto? Luego tenemos el registro en el portal de Ecuapaz y también, y por último, lo que es la autenticación de la electrónica, o sea, el registro de usuario y autenticación electrónica, como abrirse un correo electrónico. Pero esto ya es algo serio, algo que tenemos que cuidar y algo que tenemos que mantener adecuado en nuestra base en el Ecuapaz. El Ecuapaz es un sistema, una plataforma en la cual nosotros registramos nuestros datos, nos creamos el usuario, aceptamos la política de contraseña y registramos esta firma que habíamos sacado como certificado digital. Y luego tenemos el registro de usuario y autenticación, en el cual nosotros ya vamos con el representante legal de la empresa, se presenta una solicitud de uso, o sea, puede ser, en este caso, si soy un emprendedor y tengo mi negocio, y yo puedo ya tener ya esa representación, luego vamos a tener a la persona que va a manejar el Ecuapaz y luego la solicitud de uso, o sea, igual hay que hacer solicitudes, ¿no es cierto? Y en caso de ser una entidad pública, igual tenemos que hacer todo el trámite, igual si fuéramos a hacer una exportación. Pero en sí, prácticamente, si nosotros fuéramos solo los que vamos a estar encargados del Ecuapaz, generamos nuestro uso como representantes legales y la solicitud de uso como usuarios de la plataforma. Y eso sería todo. Entonces ya nos autorizan eso y ya tenemos acceso al Ecuapaz, donde ya se registran la información prácticamente para la exportación. Bien, luego ya en el Ecuapaz aparece un documento que es sumamente importante. Esto es más que nada, por ejemplo, esto se podría decir que es lo fundamental para poder exportar. Si no tienes esto, no vas a poder exportar y no vas a poder plantearte como un exportador. Entonces, esto es lo que te define, que identifica al producto donde tú estás elaborándolo y quién eres tú. Entonces, lo que tenemos aquí es lo que vamos a hacer en este caso es el trámite para obtener la declaración juramentada de origen, que nos permite obtener la certificación de origen. Entonces, el ingreso, primero ingresamos al portal del Ecuapaz, luego pasamos a la ventanilla única ecuatoriana que está dentro del Ecuapaz, es igual una plataforma electrónica, y solicitamos la certificación de origen y la declaración juramentada de origen. Entonces, para poder obtener esta certificación de origen, nosotros debemos ingresar la declaración juramentada de origen. Y de ahí aparecen ya los datos para que nosotros vayamos llenando, que esto hay que ir llenando poco a poco, ¿no es cierto? Entonces, identificación de la empresa, lo que nos dice el RUC, lo que tenemos nosotros ya establecido, ¿no es cierto? ¿Cuál es el producto que vamos a hacer la exportación? Hay que hacer por cada producto, hay que tener un formulario donde se explique qué es cada producto. Luego vamos a qué instrumentos de competitividad aduanera vamos a usar, o sea, vamos a qué Incoterm vamos a usar, cómo vamos a manejarnos en el tema de la exportación. Luego vamos con los materiales extranjeros importados directamente o adquiridos en el mercado nacional. Esto se refiere a productos extranjeros que vayamos a subprocesar. Por ejemplo, supongamos que mm, yo ensamblo bicicletas, supongamos. Pero toda la bicicleta, todo el cuadro, las llantas, todo me viene del extranjero. Y yo tengo que indicar que eso lo compré aquí, tal vez, por ejemplo, directamente de una empresa que importa piezas de bicicletas. Yo la armé y como ya armé la bicicleta, le pinté, le puse mi marca y le estoy exportando nuevamente a África. Entonces tengo que indicar cómo hice ese trámite. Una forma.
La otra sería en caso de que yo esté importando partes para elaborar la bicicleta, directamente sea importador. Aquí yo procese la bicicleta, le arme, le pinte, le deje lista, le ponga ya para competir y de ahí le voy a exportar. Entonces son dos opciones distintas en las cuales yo tengo que indicar y declarar que de dónde es el origen de los materiales que yo voy a emplear para la exportación. Luego yo indico cuáles son los materiales nacionales. Esto va a influir mucho en los impuestos que me apliquen. Si es que yo uso más material nacional, menos impuestos. Si uso más material extranjero, más impuestos. Entonces, eso más que nada es a lo que se refiere y a lo que representa este tema de materiales que se usan para la elaboración del producto. Tenemos que, tenemos que presentar cuáles son los costos y el valor de la fabricación del producto terminado, o sea, cuánto nos cuesta producir en fábrica. Recuerden en una parte del Incoterm que podríamos tener también un cliente que quiera hacer toda la importación comprándonos directamente desde la fábrica. Entonces, si es que estoy con ese Incoterm, ya, perdón, ya la, la declaración juramentada debe indicar eso. Indicamos todo el proceso de producción, tal paso por paso, tras etapa de lo que hacemos. Características técnicas del producto, o sea, una ficha técnica donde indique todo lo claramente cómo es el producto. Luego indicamos las aplicaciones del producto, para qué lo van a usar. Indicamos el valor agregado nacional, esto tiene mucha relación con los materiales nacionales. El valor agregado nacional puede ser, por ejemplo, que se emplea maquinaria elaborada aquí o que tal vez yo me dedico a hacer la elaboración de esta maquinaria. eh, por ejemplo, tengo mucha mano de obra, cuánta mano de obra ingresa que sea de aquí ecuatoriana y todo el tema de lo que se hace aquí en el Ecuador. O sea, qué está aportando mi negocio para que el Ecuador crezca prácticamente. ¿Preguntas tal vez? Y luego vamos a la selección de esquema o origen. Esto se vuelve más complejo cuando son alimentos. En productos como una bicicleta o unas fundas, unas mesas, por ejemplo, todo se exporta, ¿no? Todos estos son documentos para sacar solamente la declaración de origen, la certificación de origen. En la anterior estábamos viendo los pasos para exportar y aquí estamos viendo los pasos para tener la certificación de origen. Entonces yo para poder tener esta certificación de origen tengo que hacer todos estos trámites. Luego tengo que ver también la selección del esquema o acuerdo para origen, o sea, por ejemplo, aquí cambia en caso de que mi producto sea un producto orgánico, cacao orgánico eh, que esté en pepitas, por ejemplo, ¿ya? En nips le dicen, de chips de cacao, que no esté procesado, solamente así como para que las personas, ahora está muy de moda eso, que las personas comen el cacao que ya le tuestan y no le muelen, solamente le dejan así ya tostadito y le trituran un poquito y se hacen como chips, como chispitas y eso se come la gente así masticando. Entonces, eso está muy de moda ahorita. Miren, no tiene mucho proceso y es un producto que se está exportando, pero no tiene idea un montón. Bien, luego, como vemos aquí, tenemos el proceso de exportación que en sí tiene e influye o requiere de tres etapas. El preembarque, el embarque y el postembarque. Estas tres etapas lo que se refieren es a la... Estas tres etapas lo que se refieren es al antes de que se suba el producto al barco. Aquí está incluido todo el trámite de orden de embarque y la autorización de ingreso del embarque que son todo lo que habíamos visto anteriormente, el manifiesto de carga, la guía máster, o sea, toda una guía como una guía de remisión. Y esto es lo que indica que se cargue el producto, cuándo se tiene que cargar, en qué buque va, cuántos contenedores son, por ejemplo, el número de contenedores en el que está ubicado. Eso ya es un trámite sumamente amplio que ya las personas, de hecho hay técnicos especializados que hacen todo el trámite de exportación. El embarque prácticamente ya requiere el trámite de las guías hijas, que son todos los documentos que se van a llevar en el barco, que representan la información de cada producto. Y luego tenemos ya el post de embarque, que ya es
cuando ya el producto ya está embarcado y qué es lo que tengo que hacer para manejar que el producto esté que el producto ya esté en la embarcación, que ya el producto está ya por salir, que ya cumplió con todos los requisitos, que ya los documentos están firmados, sellados. Incluso, por ejemplo, yo podría decir, si el acuerdo era que me pague cuando el producto está embarcado, entonces ya que esté hecho el pago y todo lo demás. Esos son los pasos que yo debo seguir para el procedimiento, para que el producto salga en el transporte principal del país. Bien, la etapa de preembarque, que es la que principalmente nos vamos a enfocar, requiere que se desarrolle la declaración aduanera de exportación. Esto crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduanas por parte del exportador o declarante. Esto quiere decir que aquí se explica qué es lo que yo voy a exportar. Aquí va, por ejemplo, toda la información que va en la DAE, de, en la declaración aduanera de exportación. Aquí tenemos, por ejemplo, los datos del exportador o declarante, tenemos la descripción de la mercancía por ítem de factura, tenemos datos del consignatario, tenemos el destino, las cantidades, el peso y demás datos relativos de la mercancía. Por ejemplo, temas de certificaciones, permisos, como les decía, el tema de alimentos es el más complejo, pero aquí tiene que ir todo ya claramente establecido. ¿Qué documentos digitales acompañan a la declaración aduanera de exportación? Esto se hace a través del Ecopass y lo que tenemos que mandar es la factura comercial original, la lista de empaque, productos que estén empacados, las autorizaciones previas, cuando, como les decía, cuando el producto necesita alguna autorización para que pueda entrar al país de destino. Bien, vamos a ver que existen algunas herramientas de negociación internacional, las que nos permiten... A ver, antes de avanzar, ¿hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Se entendió lo que habíamos visto hasta aquí? Mil disculpas, chicos, es que recién me acordé y logré ingresar. Mil disculpas, profesor. Ok, a ver, preguntas hasta aquí. Habíamos visto lo que es prácticamente informaciones previas, ¿no? Que se necesitan para el preembarque, que es lo que hemos estado viendo, las etapas que se deben seguir y los documentos que debemos contar para poder tener. Hasta ahorita tenemos algunos puntos importantes aquí, ¿no? Vayan tomando en cuenta que son preguntas que pueden ir en la evaluación. Tema de requisitos para exportación. Tema de declaraciones, ¿qué es la declaración juramentada de origen? ¿Y para qué la hacemos? ¿Para qué hacer la declaración juramentada de origen? Es con el fin de obtener perdón, es con el fin de obtener la certificación de origen. Los requisitos que vemos, perdón, los requisitos que vemos aquí son los requisitos para poder hacer la exportación y los que tenemos por acá son para obtener la elaboración de la declaración juramentada de origen. Estos son para obtener el certificado de origen. Y el certificado de origen, no se olviden, es solamente el documento que especifica de dónde procede el producto, que indica cuál es su origen, su procedencia. Aquí mismo lo ven. El costo, el valor, el proceso de producción, todos los establecimientos claritos de qué es nuestro producto, cómo se hizo, para qué se hizo y cuáles usos va a tener, etc. El procedimiento de exportación prácticamente son tres puntos básicos: preembarque, embarque y postembarque. ¿Ya? Vamos a ver el proceso de preembarque, que es lo que requiere en el Ecuador, es la declaración aduanera de exportación, la DAE. Tenemos la información requerida por la DAE, que es lo que tenemos que poner en la información de la DAE. Y tenemos los documentos digitales que acompañan a la DAE en el Ecuapass, que son la factura, la lista de empaque, las autorizaciones previas cuando el caso lo amerite. Bien, antes de ver las herramientas de negociación, vamos a ver unos ejemplos de... Ya.
¿Están viendo ahorita el detalle de declaración de exportación? ¿Se ve la DAE que les estoy indicando? Sí, los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del Ecuador son. Ah, no, no, entonces no están viendo lo que quiero que vean. Espérenme un ratito. Ahí sí. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un documento que es, esta es una DAE, esta es una declaración aduanera de exportación. Entonces, prácticamente y cuando uno logra, ya termina de hacer todo el documento en el Ecuapaz, le genera este documento. Un número de DAE, te dan el número de identificación de tu declaración aduanera de exportación, te indican dónde va a ser el despacho, de qué lugar se va a despachar. Aquí sale de Guayaquil, del puerto de Guayaquil, y miren, este ejemplo es de café. Entonces, nombre del exportador, la empresa, dónde está, la dirección de la exportación, aquí indicamos dónde estamos nosotros, el número del RUC, qué producto es, café en grano, ciudad del exportador, teléfono, declarante, todo lo demás, toda la información. La moneda en la cual se ha hecho la negociación, la información de la carga, por ejemplo, el puerto tiene que ir, aquí nos indica, pero aquí tiene que ir, por ejemplo, el puerto donde se va a cargar, el nombre del consignatario, esto es quién está comprando el consignatario, a dónde estamos yendo, a Buenos Aires, ese es el destino del producto, y el país de destino final, como les decía, es Argentina, que el trámite se está haciendo en dólares estadounidenses. ¿Por qué vía la vamos a hacer? Por transporte marítimo. Bien, ¿cuáles son los costos y cuáles son el total de moneda en la cual se va a hacer la transacción? Es de $662. La cantidad de bultos, toda la información en sí, peso total neto, peso total. En sí, esta es toda la información que nosotros necesitamos para poder hacer la exportación. Sí, este es una DAE, un ejemplo de declaración aduanera de exportación. Luego tenemos también que tener la factura. Esto, por ejemplo, es una factura es una factura de exportación, donde indica la empresa exportadora, por ejemplo, igual con todos los datos, tal como se hace aquí a nivel nacional. De igual forma, tenemos que hacer la facturación. Entonces, esto ya indica el tema ya especificado de cuánto es lo que nos van a pagar, cuánto nos paga, qué es lo que se está exportando. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de atún en conservas, 607.500 unidades, a 0,50 centavos cada una, $33.750 es lo que nos tienen que pagar. Y nos indica este datito que es importante, la partida arancelaria. Este código de partida arancelaria nos indica a qué producto corresponde y qué arancel vamos a tener en el país de destino. ¿Sí? Este es qué tipo de arancel es al que se atiene este producto. Perdón, al país de salida. ¿Cuánto vamos a tener que pagar de impuestos? Este es el código de la partida arancelaria. El 16.604.1400. Ese es lo que corresponde al producto atún. Entonces de ahí sale cuánto nos van a cobrar de impuestos y eso es lo que nos cobran en la aduana, por ejemplo. ¿Ya? Y tenemos. ¿Esto corresponde, perdón, al producto atún o sería el código que pertenece, por ejemplo, a los productos, no los productos, sino que el código que pertenece al valor que debemos pagar, por ejemplo, por el pescado? Ah, no, no, no. Este es al producto atún en conserva. En general, este es un código en el cual si buscamos este código nos permite, o sea, si se busca este código en la, en la ley de aranceles, vamos a encontrar este valor que nos pide que debemos tenerlo codifique. Este código nos indica cuánto se paga, qué porcentaje se paga por atún, por ejemplo. Luego tenemos la lista de empaque. Entonces aquí en este detalle de embarque, de embalaje, lo que va es qué productos son los que vamos a mandar. Por ejemplo, no son el mismo ejemplo, ¿no? En el primero teníamos café, en el segundo tenemos atún y en este lo que estamos aquí indicando es, detallando, es cuántas unidades se envían del producto uno, del producto 2, del producto 3, en qué ubicaciones vamos a tenerle, cuál es el peso neto, cuál es el peso bruto en total, cuánto nos sale, qué marcas tiene, si es que tiene alguna marca, qué embalaje va en paletas, o sea, va en pallets, empacado en pallets,
y la factura comercial corresponde a este número de factura. Entonces ahí ya le relaciona directamente con el documento que nosotros vamos a emitir, que es la factura. Y todo esto va solamente para que el producto pueda ser cargado, o sea, para que el producto pueda ingresar a la aduana. O sea, ahí nuestro producto todavía sigue en la fábrica. Supongamos nosotros vamos a hacer la exportación, nuestro producto sigue en la fábrica y de ahí vamos a poderlo llevar a la aduana para que recién nos reciban. Luego tenemos, este es un certificado de origen de la comunidad andina, o sea, este es para si es que fuéramos a exportar aquí en el Ecuador. Entonces ahí nos entregan este producto y nos dice que esta declaración indica qué país es el exportador y a dónde se va a importar. Miren, aquí está detallado toda la declaración. Este es un formato en el que se ocupa para, como les decía, exportaciones aquí en el Ecuador. La razón social va relacionada igual con sello y firma. Aquí se ven las firmas de certificación que nos permiten, que nos da la entidad certificadora de exportación. Prácticamente te hacen también una revisión, o sea que en realidad estés produciendo. Esto es en el caso de exportar aquí a Perú, ¿sí? Este ejemplo de certificación de origen. Luego tenemos otra certificación de origen correspondiente a la Unión Europea, que supongamos aquí vamos a hacer una exportación a, puede ser por ejemplo a Francia o a España o tal vez a Checoslovaquia. Aquí tenemos que hacer toda esta firma, todo este documento sería el que nos indica la declaración de origen. Entonces tenemos que tener la empresa certificadora que nos indique que nos certifique que el producto en realidad es producido en el Ecuador y que en realidad se va a exportar. Entonces más o menos necesitamos generar un documento de esta forma para poder hacer el trámite de exportación. Bien, entonces estas son las indicaciones, un ejemplo para que puedan conocer ustedes de qué trata la los certificados de origen y lo que es una factura de exportación, una lista de empaque, que era lo que nos decía, ¿no? En las diapositivas anteriores, que es lo necesario para poder hacer para cumplir con la etapa de preembarque. Y el detalle de la declaración aduanera de exportación. Bien, entonces, ¿qué herramientas de negociación internacional vamos a manejar? Primero es importante que conozcamos todas las características del producto. No se olviden eso, que tenemos que estar claros, cuáles las medidas del material, el peso, la calidad. Es importante, por ejemplo, cuando yo voy a exportar, incluso si ya estoy haciendo mi producto pensando en exportar, yo puedo pensar ya en el tamaño que va a tener mis cajas y mis empaques para que quepan bien en el contenedor. Los contenedores tienen un tamaño específico. Hay tres tipos de contenedores que se manejan a nivel global. Hay contenedores más grandes y hay contenedores un poquito más pequeños. Hay tres tamaños, podríamos decir. ¿Ya? En los videos que les había cargado, que corresponden de la clase anterior también, está de explicación. Entonces, por ejemplo, hay tres tipos de contenedores. El contenedor más grande, los más grandes, los eh, D45, DW, no nos reciben en todos los países, por ejemplo. Hay puertos en los que llegas un barco con ese tamaño de contenedor y no les van a recibir, porque toda la estructura física de los puertos puede ser, por ejemplo, no tienen la capacidad de ese contenedor. Entonces, hay dentro de los tres tipos de contenedores, hay algunos que los más grandes más que nada no te reciben. Entonces, eso tenemos que nosotros incluso podríamos ya calcular para nosotros no tener ese problema de que en el país no me vayan a recibir, por ejemplo. Entonces ahí ya depende de la cotización y el tamaño que yo voy a usar para la exportación. Entonces, como les decía, hay más que nada cuatro tipos de contenedores que varían de acuerdo al peso, al tamaño y a la capacidad que van a tener. Entonces, ahí por ejemplo, a ver, ¿cómo se llama? El dry cargo, que tiene 40 pies, que es el más grande, se mide más o menos unos 12 metros
por 2,59 más o menos de alto y tiene un ancho de unos 2,5 metros o 2,34 metros más o menos. Entonces, este tipo de contenedores son los más grandes que no te reciben muy fácilmente. Luego hay otros más pequeñitos que son un poco más pequeños en el cuanto a largo. Es apenas 20 centímetros más corto, pero ese ya te reciben más fácil en en los puertos. Y luego hay los medios contenedores. Sí se deben haber fijado alguna vez, o fíjense la próxima vez que vayan atrás de un camión. Hay algunos camiones que cargan dos contenedores. Cuando cargan dos contenedores son los de 20 pies. Estos de 20 pies, se me olvidó el código, la verdad no me acuerdo, pero los de 20 pies miden 5,90, o sea, media plataforma y tienen un tamaño, el ancho mejor dicho, todos van a tener el mismo ancho, un ancho de 2,34 metros y el alto, ese sí es el que varía. El alto general, el más usado es el de 2,40. Entonces el contenedor de 20 pies va de 2,40 de alto por 5,90 de largo. Y el contenedor de 40 pies, el estándar, el que más se ocupa, ese es de 2,40 igual, pero de 12 metros con 3 milímetros de largo. ¿Listos? ¿Listos? Que se conecten un minutito. Gracias, papi. Lo hice yo solita. Solo la frase me ayudó mi mami. Muy bien, mi vida, está muy lindo ese trabajo. Bien, entonces chicos, continuando con lo que estábamos viendo. A ver. El problema con el Google Meet que no me gusta mucho es que es un poco borroso. Bueno, ya es la última clase que tenemos. Ya con esta terminamos prácticamente. Profe, y en la siguiente clase también nos va a dar usted. No sé, no me han dicho nada. No, No me han dicho nada, pero este módulo ya lo terminamos. Ah, ya les dije, ahorita que están ya conectados más, antes de continuar. El examen lo tenemos el día domingo, ¿no? El examen parcial. Y de ahí tenemos el examen final de logros del día 21. Ambos son el domingo. Ahí ya les pasé los horarios, fíjense los horarios que nos toca y ahora me acuerdo para activarles porque si no, no les voy a activar y no les voy a tomar. No, mentira.
No, mentira, ya les activo ahí para que puedan andar sin problema. Eso sería, chicos. Ahí igual tenemos esta semana para que se igualen todas las tareas, deberes y todo lo que haga falta. Si no me entregan, o sea, si las tareas no logran entregar hasta el día viernes, ahí sí vamos a estar con problemas. Hasta el día miércoles que les había dicho, ahí sí vamos a tener un problema porque enseguida tenemos que cargar notas el siguiente día. Entonces yo voy a recibir hasta el día miércoles para poder cargar notas sin problema, para que no haya ningún inconveniente. Ya los exámenes que estén atrasados de las primeras unidades van sobre 7, ¿no? Los demás deberes, eso sí les voy a ir recibiendo los de la unidad 3 y 4. Bien, entonces chicos, sigamos. Ya, entonces teníamos que las herramientas para la comercialización, como les había comentado, son primero conocer nosotros las características claras del producto. Es importante establecer la forma de pago que vamos a mantener. Hay muchas formas de pago, pero debemos de identificar con cuál nos vamos a manejar. Ya les voy a indicar cuáles son las formas de pago. Se debe establecer y mantener fijo o conocer igual el tipo de empaque, embalaje que vamos a seleccionar para proteger el producto. Si es obviamente un producto muy frágil, tenemos que tener establecido cómo vamos a empacarlo. No sé si ustedes han visto cómo es el empaque de las rosas, por ejemplo. Eso lleva un empaque muy, ¿cómo les digo? Las ensunchadoras y todo lo que se empaca es sumamente cuidadoso para que la rosa llegue bien a su destino. Imagínense, hay rosa, cuando se exporta la rosa a Rusia, por ejemplo, la rosa se demora más de un día en llegar al país de destino. Entonces sale y todo el tiempo tiene que estar con temperaturas de 1 grado, por ejemplo. Si yo dejo que la rosa se pase a 3 grados de temperatura, la carga de la rosa se pase de 3 grados a 3 grados, por ejemplo, ya se me hizo pedazo, eso me llega maduro, eso se llega ya la flor que se manda con el capuchón cerradito, esa llega a la flor abierta y se hizo pedazos, eso ya no vale. Y perdí el envío. Entonces el control de temperatura, por ejemplo, en los vuelos, porque toda la rosa que se exporta del Ecuador se manda en avión, porque en barco se demoraría mucho. Entonces, toda esa rosa que mandamos de aquí del país tiene que salir súper bien empacada y toda con los cuidados de temperatura. Desde que se cosecha la flor hasta que salga, por ejemplo, hasta que salga ya en el transporte para ya la exportación, no deben pasar más de 2 días a 3 días máximo. Si se te pasaron de los 3 días, la flor comienza a abrirse y la flor no puede llegar abierta. De hecho, se le corta cuando está cerradita, chiquita, para que pueda llegar bien la flor a su país de destino. Y el largo con que se manda, por ejemplo, hay el largo del tallo que tiene que ir. Aquí, por ejemplo, se compra el tallo que está medio cortito, pero cuando se va al extranjero tiene que dos medidas, la medida rusa y la medida de Estados Unidos. La medida rusa es más larga, les gusta una flor con un tallo súper largo y tiene que dejarse un tamaño de 5 centímetros para que se vaya cortando en el transcurso. O sea, cuando llega a Rusia tiene que cortarse para que pueda estar fresca y se pueda comercializar adecuadamente. Bueno, hay muchas características y yo debo saber bien a quién voy a exportar y cómo lo voy a hacer. Este punto de ahorita que lo topé es importante hacer mención. Lo más importante que siempre se debe tener en cuenta en la exportación es la capacidad de mi empresa para poder mantener una entrega constante de producto. Una vez que yo comienzo a exportar, imagínense que mi contacto allá es una persona con la que yo tal vez no le vuelva a ver o sea, jamás le vea, por ejemplo. Y para que yo pueda mantener el pago, una forma de asegurar que la persona, que el cliente en el destino, el importador me va a comprar, es que yo mantenga la dotación y el abastecimiento continuo de producto. Muchas veces por eso se han perdido exportaciones aquí en el país porque no se logra mantener un abastecimiento continuo de producto. Entonces hay que tomar mucho en cuenta la capacidad que tengo yo como empresa para abastecer a mi cliente permanentemente. Bien, justamente y ajustando a eso, se debe incluir la fecha de entrega y el punto específico de entrega negociado. Esto es sumamente importante junto con el Incoterm que se va a manejar para la exportación, porque muchas veces, ¿qué pasa? El tiempo no se cumple y nosotros en el país estamos acostumbrados a demorarnos un poquito en las cosas, estamos un poquito atrasados en las cosas.
Entonces, ese poquito atrasados que somos en las cosas, eso nos puede hacer pedazos en una exportación. Porque si nos demoramos en la entrega o nos retrasamos en hacer el envío del producto, es muy posible que al siguiente día ya nos cancelen la entrega y, por ejemplo, un americano o los americanos no son tan exigentes con el cumplimiento de tiempos de entrega, pero si te pones a hacer negocios con un ruso, con un polaco o cuando tal vez en algún momento con un noruego, esa gente más del norte, ellos no te pagan y no te vuelven a comprar. Incluso pueden mandarte el producto regresando. Son sumamente exigentes con los tiempos y fechas de entrega. Aquí nomás es que nos estamos acostumbrados a que vamos a donde el señor zapatero que nos dé arreglando unos zapatos y nos dice, para mañana a la tarde ya le tengo y vamos a mañana a la tarde y nos dice, ya mañana, en la mañana le tengo y toca ir después de una semana porque está ahí y aún así no lo ha hecho. Eso en el mercado internacional es imposible, ¿sí? Eso, eso es aquí, eso no, eso aquí podemos hacerlo, pero afuera del país eso es imposible, eso es negado a hacer, eso ni para pensar. O sea, el tema de control de la calidad es ya una parte obligatoria, ¿no? Como les decía, el cumplimiento de las normativas ya nos exige que, obviamente, tengo que estar con un control de calidad ya establecido, prácticamente. Eso ya tiene que estar ya, como les digo, eso ya es hasta innato de una exportación. Una exportación sin control de calidad no hay para qué, no hay para qué meterse a exportar si no tienes ese proceso. Exacto. Después que si vas a exportar, ya estás hablando de un negocio más grande. Que no se trata de que esto aquí ya es mi producto, lo que yo hago y vendo y quiero exportar, ¿no? Claro, en este tema ya no se habla de, ya es otro nivel, como podríamos decir. O sea, claro, para nosotros, de hecho, o sea, aquí nomás se tiene que hablar de la puntualidad. En otros países, o sea, no sería no es ni siquiera un tema de conversación porque ya es algo que está, eh, como les digo, ya entendido dentro de que, o sea, si todas las cosas las hacen a tiempo, ya sea para, exacto, ya sea para un producto aquí internamente, como si es para el extranjero, ya está fijo eso de mantener un control del tiempo y ser puntuales en la exportación. ¿Sí? Profesor, y si ese producto que se manda, que se va a exportar, por ejemplo, la entrega no llegó cuando se acordó por factores externos, por ejemplo, por la naturaleza que haya tenido algún problema, Ah, bueno, el barco que llevaba, la mercadería y todo eso, ya es otra cosa. claro, por eso les decía, ahí se contrata el seguro. El seguro de la exportación, eso es lo que te asegura que no tengas tú que pagar la multa. Y si es que fue supongamos que el barco tuvo problemas climáticos y no pudo hacer la exportación, eso ya es un problema del barco, entonces ya sale de tus manos. Pero el cliente no se va a quedar con eso, porque supónganse, y el cliente les compró, pero era para vender allá en una fecha exclusiva, como Valentín, por ejemplo, San Valentín, desde las rosas que salen de aquí del Ecuador para San Valentín fuera del país, eso ya son 5 días que tienen para mandar los exportadores. O sea, en 5 días se vende, se exporta y en esos 5 días los importadores en Estados Unidos distribuyen a todo el país allá en Estados Unidos y ¿cómo es? Y lo venden rápidamente. Aquí nomás, o sea, como les digo, a lo que me voy es que tienen que vender toda esa rosa en un día. Si no venden en ese día la rosa que en el día de San Valentín, ya no tienen para qué, ya no hay sentido de tener la rosa ahí. Entonces son productos que tienen que salir en ese momento o ya no se vendió. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito las herramientas de acuerdo de pago. Para acuerdo de pago, entonces tenemos, primero hay la carta de crédito, que existen, ¿no es cierto? Hay varias modalidades, pero en sí la carta de crédito lo que nos dice es que el comprador genera a través del contrato que se hace para la exportación, genera esta carta de crédito, que lo que dice es que el cliente tiene dinero en el banco y puede pagar la importación que está comprando. Entonces, digamos, yo voy al banco de Pichincha, supongamos, y
y le digo que quiero hacer que tengo una exportación, entonces que la carta de crédito necesito que me den coordinando con un banco de destino, supongamos en China o en Estados Unidos mismo que estábamos hablando, ¿no? Con el ejemplo de las rosas. Entonces, en ese caso, el cliente lo que hace es eh, tiene que emitir esa carta de crédito que se puede, como les digo, que me permite a mí tener la confianza de mandar mi producto. Porque si no, yo mando mi producto y no tengo ni nada que me asegure que voy a cobrar. Perdí el envío. Eso ya no me pagaron, se perdió. ¿Sí? Hay varios tipos de carta de crédito. Puedo encontrar una carta de crédito revocable, es decir, que el cliente dice, bueno, si en algún caso o en alguna condición, todo tiene que ir claro en el contrato. Si el contrato está clarito, ahí ya se establece qué tipo de carta va a ser, ¿no es cierto? Entonces, entonces eso tenemos que tenerlo previamente visto y completo antes de hacer el envío y todos los trámites de exportación aduanera. Bien, luego tenemos la cuenta abierta en donde el exportador envía los documentos de embarque directamente al importador o sea, cuando ya llegan los documentos que indiquen que se ha realizado la exportación, ahí recién el importador me va a pagar. Esta no es muy recomendable cuando se tiene la primera exportación y cuando más que nada cuando uno es novato. Porque si estás empezando a hacer una exportación y te mandaste con una exportación de, de un producto, ah, permítame un segundito, por favor, chicos. ¿Sí? Oh, disculpe, ahorita estoy ocupado. Gracias. Perdón. Entonces, esa es otra de las formas en la que podemos hacer la exportación, el cobro de la exportación, pero tenemos que tener un cliente que ya sea un cliente fijo, por ejemplo. Ya debemos ser una empresa que ya se ha dedicado por muchos años a la exportación y, y que pueda hacer la compra de este producto. ¿Listo? Sí. Porque en ese momento tú tienes que hacerle que el cliente reciba el producto, o sea, tienes que mandar el producto y el cliente cuando una vez que recibe el producto, ahí recién te paga. Pero como les decía, no tienes ningún respaldo de que te vayan a pagar. Entonces, hasta que logres que te paguen, o sea, hasta que conozcas al cliente, tienes que mantener esa, tener establecida una forma de pago que te permita asegurarte el cobro. Y la única que te permite hacer eso, más que nada, no es la única, pero la que más se recomienda en esos casos es la carta de crédito. La cuenta abierta es En otras palabras, profe, la cuenta abierta no es conveniente para un exportador nuevo. sí, no es conveniente. Va a perder, tiene mucho riesgo de que no le paguen. Y es que eso podemos decir, ay, no, no va a pasar, pero pasa mucho, que no les pagan. Hay mucha, claro, para cualquiera es. Bueno, esto ya se maneja en empresas ya grandes. Esto ya empresas grandes que tienen el cliente ya fijo, ya, por ejemplo, tu hermano está en el extranjero y es el que te está comprando y él te paga cuando llegue y ya, por ejemplo. Decíaste hace un momento que a veces uno de los requisitos es, bueno, cuando ya esté embarcado, tener el tipo de negociación. Cuando ya esté embarcado en un container, entonces les pago. Lo que hacen es enviarme la guía, bajo el número de guía, total, ya de ahí se va yendo sin ningún inconveniente. Y esa fue la negociación que tuvimos. Entonces Ujú, uno tiene que calcular claro. ese número. Sí, pero lo más recomendable es usar la anterior, la carta de crédito. Esta no es muy recomendable cuando vas a empezar a exportar.
En este otro caso ya tienes un documento que te permite cobrar, o sea, el dinero está en los bancos prácticamente. Aquí ya el banco ponte, tú vas a importar, digamos, ¿no? De China y importas mediante una carta de crédito. Supongamos no pagaste directamente, vas a pagar cuando llegue el producto, porque hay que tener confianza entre cada uno. Entonces, por ejemplo, vas al banco y el banco Pichincha te certifica que vas a pagar. Entonces, en el caso de que ya te llegó el producto y todo y no cobraste, el banco del extranjero le cobra al banco Pichincha y el banco Pichincha tiene que cobrarte para que tú puedas, para que pague la exportación que se hizo. Ese es el punto. La otra es la cobranza bancaria internacional. Claro, o sea, por ejemplo, este es similar a la carta de crédito, pero aquí sí se gira por ejemplo, un banco es el que se encarga de, ¿cómo les digo? Un banco es el que se encarga de hacer el cobro, o sea, es como que como un pago con tarjeta de crédito, por ejemplo. Eh, Tú ya haces la compra, el banco te paga y el banco se encarga de cobrar. Tú haces la venta, el banco ya te paga y el banco se encarga de cobrar. Puede ser también conveniente, pero tienes que ya estar establecido y ya mantener tu empresa de comercialización ya bastantes años y mejor dicho, ya debes de ser un exportador reconocido para que puedas hacer esto. Si llegas como primera vez a decirle al banco, vea, deme cobrando, hagamos una cobranza bancaria internacional, uno te va a decir gracias de eso que no le conozco, usted quién es. Pero ya cuando ya te conocen y ya ves que estás exportando todo el tiempo, ya hasta puedes abrirte una cuenta bancaria internacional con un banco internacional. No el Banco Internacional del Ecuador, sino un banco que se maneje en el extranjero. De ahí aquí en el Ecuador manejamos la SUCRE, el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos. Esta es un mecanismo que se hizo entre los países que pueden ver. Estamos entre Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, de hecho Uruguay y Venezuela, de hecho los países que estaban antes en este tema más comunista. Y lo que se hacía es que vas al Banco Central del Ecuador, por ejemplo, te registras dentro de este sistema y lo que se hace es el cobro mediante los bancos centrales de cada país. O sea, cada país, los países miembros son los que hacen el proceso de pago y de cobro. O sea, para la entrega y todo y el cobro se realiza mediante estos bancos y mediante una plataforma en la que se ve si es que ya se realizó la exportación y si ya está realizada la entrega del producto y si ya se realizó el pago, entonces te ayudan en todo ese tema de la cobranza. Obviamente esto no es gratis, ¿no? Te cobran por todo ese proceso un montón de plata, entonces para los bancos también es bueno. Bien, luego de la etapa de embarque, como les había dicho, es la etapa en la que ya el barco los containers están en el barco o ya los productos están en el avión y luego pasamos a la etapa post-embarque. Aquí lo que debemos ya manejarnos es que esté ya todas las regularizaciones aduaneras, tener la declaración aduanera de exportación ya adecuada, ya debe estar toda la información con el registro ya aclarado, ya debe estar todo el tema ya en el proceso de la exportación, pero ya cumplir con todos los pagos, todos los registros, todos los documentos que se necesitan. Estos documentos se caducan, tienen una duración máxima de 40 días, entonces, por ejemplo, incluso hay documentos que se caducan en 15 días, entonces depende también del producto que vas a exportar, ¿no? Si exportas un alimento que se te va a caducar a los 3 meses, no puedes dejarle que esté en el puerto más de 15 días porque va a perder el tiempo de vida útil que se puede comercializar. Entonces, obviamente, por eso también caducan los productos para que se agilice y que no haya problemas luego con que ya llegó el producto, supongamos que es la exportación a China de unas barras de chocolate desde el Ecuador, llega el chocolate allá y luego te mandan regresando de allá porque no están los documentos bien. Son cosas que pueden pasar y para eso se debe tener, más que nada lo recomendable es tener un agente que te haga todo el trámite de exportación, del tema aduanero. Con eso, uno que no está tan manejado ahí en ese tema, hay personas que están ya al día en eso y se manejan facilito. Bien, bueno, para completar con este proceso se tiene, como les decía, un plazo de 30 días luego de realizado el embarque. Hay algunos documentos que son máximo de 40, pero en general el trámite en sí se debe hacer en 30 días y se debe tener la copia de la factura, como habíamos visto antes, la lista de empaque, que ya vimos también,
el certificado de origen, una copia, y las copias de los documentos de transporte internacional, o sea, de que pagaste el documento, que pagaste ya el transporte, el barco y el buque, o que ya está contratado todo el tiempo que se va a demorar, seguros y todos los documentos de acuerdo al Incoterm con el que vas a trabajar. Bien, eso chicos, esta plantilla les había puesto al final porque pueden ustedes para asesorar en el tema de exportación, Pro Ecuador estaba ayudando bastante. Tocaría esperar a ver qué pasa saliendo de esto de la crisis de lo del COVID y todo, ¿no? Pero en realidad el Pro Ecuador estaba ayudando bastante para el tema de exportación con el Exporta Fácil y ayudaban en todos los trámites, incluso te ayudaban para ir a conferencias y a charlas fuera del país para poder hacer la exportación. Pero lo principal es tener la capacidad de producción. Ya con eso uno puede meterse al tema de exportación. Pero en sí, todo eso son los pasos que ven. Es como hacer una venta aquí en el país, solamente que con más papeles. Y un producto bueno, si se vende aquí, se puede vender fuera del país. Y creo que la verdad es una de las principales, una de las formas en las que deberíamos proyectarnos, ¿no? Para poder hacer la, la, un crecimiento y un desarrollo del Ecuador. Si nos centramos solamente en la comercialización aquí en el país, va a ser más complejo. Siempre miren, si nosotros se fijan en algo, en el país la venta y cuando comercializamos algún producto, estamos casi solamente circulando dinero dentro del país, dentro de nuestras fronteras. Pero en cambio, si ustedes se plantean una exportación, lo que están logrando es que ingrese, que ingrese dinero del extranjero y eso va a permitir un mejor desempeño, un mejor desarrollo de la economía, ¿no? Aparte que siempre se vende a mayor precio en el extranjero. Eso sería, chicos. ¿Alguna pregunta? Esa sería la clase de hoy. Cuéntenme qué les pareció, dudas, preguntas, o ya estamos claros. Bonito, profe, muy bonito, porque si en un caso y ya queremos emprender, tanto con la propia empresa, que ya sabemos cómo hacer para poder exportar nuestro producto. Muy bonito. Muy Gracias. bien. Muy bien, chicos, gracias. Ah, no, antes de que me olvide, quienes no hayan enviado los documentos, por favor, los certificados de que ya hicieron el pago de la matrícula y eso, traten de hacerlo lo más pronto, por favor, para que no tengan problemas en la matrícula. Profe, para el examen del domingo estudiamos de todo. Este examen del domingo tienen que estudiar la unidad 3 y unidad 4. Pero de una vez ya váyanse preparando porque tienen el examen el próximo domingo de todo, todo. Ahí sí es logros. Ujú. Unas 40 preguntas han de ser para este domingo. Mentira. Profe, me quiero incorporar, no morir. Ha vivido Leti a los años que le escucho. Ya me vivió Leti. Ando reviviendo, pero usted ya me quiere volver a matar. Sí, ahorita ya podría usted avanzar, adelantarse con las tareas, darles haciendo a sus compañeros. Fuera bueno. Aproveche el tiempo. Encerramiento. Claro, ya debía bajarse unos 10 libros ya. Dar la clase debía usted de esta clase. He estado de ponerme pilas con eso. Fuera bueno si no tuviera dolores de cabeza. Bueno, chicos, eso sería todo. Muchas gracias. Cuídense. Espero que se encuentren muy bien y estamos viéndonos ya pronto. Gracias, chicos. Ay, perdón. Tenemos que ver la clase de investigación. Tenemos que ver la clase de investigación de operaciones. Gracias, gracias. Sí, No, mañana yo tengo otra clase. Mañana no podemos tener. Solo, bueno, ya conversamos para ponernos de acuerdo. Ya les escribo por el Face. Déjenme cuadrar las horas también. Ya, chicos, gracias. Hasta luego.